Hola a todos, vamos con el penúltimo vídeo de la unidad, que esta vez va a tratar sobre la segunda mitad de la Edad Media, ya sabéis, desde la plena hasta la baja Edad Media, pero en este caso en el ámbito de la península ibérica. Ahora veremos por qué le he titulado a este vídeo La península de los cinco reinos, ¿vale? Que es como se le conoce a un momento muy concreto. Bueno, como vemos en el libro, también nos habla de estos siglos, más o menos, ¿no? Aunque no nos da un inicio ni un cierre exactamente preciso, pero bueno, sí que sabemos que nos quedamos por una fecha más o menos que sabíamos, ¿no? Con dos de ellas, mejor dicho. 1031, que es cuando cae el califato de Córdoba y se divide en las taifas, y 1035, que es cuando muere Sancho III el Mayor de Navarra, que sabéis que había logrado reunir un reino importante al norte, pero que sin embargo se dividió a su muerte. Bueno, vamos a ver un poco lo que nos comenta el libro aquí, el 88. Y dice que a partir del año 1000, siglo XI, tras la división del Andalus en taifas, tras la caída del califato de Córdoba, los reinos cristianos del norte inician un proceso de expansión que duró hasta el siglo XIII, cuando el Andalus quedó reducido al reino de Granada. Vale, esto es lo que anteriormente se conocía como reconquista, ¿no? O como hasta hace pocos años. O en algunos sitios se sigue enseñando así, como reconquista. Pero hoy en día se prefiere hablar de, más bien como veis aquí, de expansión o de repoblación en algunos casos, más que de reconquista, ¿no? Porque realmente una reconquista del territorio habría sido si lo hubiesen hecho los propios visigodos, ¿no? Y hubiese vuelto a ser el reino visigodo de Toledo. Pero como son otros reinos distintos, pues últimamente se prefiere no llamarle así, sino más bien hablar de expansión militar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que más o menos desde la caída del califato de Córdoba, que ya sabéis que fue el momento de mayor esplendor de Al-Ándalus, pues a partir de ahí sí que se acelera ese proceso de conquista y es lo que antes, dentro del periodo de reconquista, se llamaba como Gran Reconquista. Es decir, que durante estos dos siglos, desde 1031 hasta 1200, bueno, mediados del siglo XIII, ¿vale? 1200 y pico, es cuando se produjeron las mayores conquistas de territorio musulmán por parte de los cristianos. Así que nada, vamos a ver un poco lo que fue pasando en cada territorio en este primer siglo. Bueno, de 1031 a 1085, dos fechas que debemos controlar para el examen, para las preguntas de tipo test o para otras como puede ser, por ejemplo, el ejercicio 4. Ahora veremos por qué. ¿Qué pasa en Al-Ándalus? Porque para estudiar esta parte de la historia de España tenemos que tener en cuenta lo que va a ocurrir tanto en los reinos cristianos del norte como en la parte de Al-Ándalus. O sea, es la forma de, si controlamos uno de ellos, sabemos también cómo evoluciona el otro, ¿de acuerdo? Bueno, en el Andalus, de esas taifas que habían surgido en 1031, algunas de las más importantes eran las de Sevilla, Toledo, Badajoz y Zaragoza. Hay tres de estas, sobre todo Toledo, Badajoz y Zaragoza, que coincidían más o menos con las antiguas marcas. ¿Os acordáis del Emirato de Córdoba, no? Cómo dividió sus territorios en coras y marcas. Pues había tres marcas especialmente importantes, que eran la de Toledo, la media, la de Badajoz, que no se llamaba así al principio, era la de Mérida, pero están por la misma zona, era la inferior, y la de Zaragoza, que era la superior. Esos tres territorios fronterizos con respecto a los cristianos, que eran, ya os digo, eran importantes para el Andalus, ¿no? Para la defensa del Andalus. Entonces, bueno, esas en principio van a ser también las taifas o reinos independientes más importantes. Pero ¿qué ocurre? Que los cristianos aprovechan la división en esos nuevos reinos para conquistar algunos de ellos y a otros, aunque se les respete, se les cobra impuestos en monedas de oro, que son lo que se van a llamar parias. En este último vídeo, en este penúltimo vídeo, mejor dicho, incluiremos un concepto más y este tema en realidad podría haber sido de, claro, como hemos cogido tantos siglos y ámbitos territoriales, podrían haber sido muchos conceptos, ¿no? Pero bueno, al final hay que seleccionar 10. Pero si hubiéramos sido, por ejemplo, solamente el tema de la península ibérica, el parias habría sido un concepto, ¿vale? Entonces no lo va a ser, pero sí que se puede preguntar qué son las parias, ¿vale? Entonces las parias son esos tributos o impuestos que van a pagar algunas taifas musulmanas a los cristianos para que no les conquisten, para que no les invadan. Vamos a los reinos cristianos hispánicos. Para los reyes feudales, aquí se habla de feudalismo otra vez, el reino formaba parte de su patrimonio personal. Por ello repartían como herencia los territorios u otorgaban una parte de ellos como dote. Claro, por eso quiere decir, se quiere justificar el libro en el feudalismo para explicar por qué Sancho III el Mayor, el rey de Navarra, dividió su reino entre tantos trozos, ¿no? Entre sus hijos, porque a cada uno le habría dado lo que sería una especie de feudo, vaya, de señorío, ¿no? Tras 1035. Esto ya os digo que es una teoría porque lo del feudalismo en la península ibérica no lo tenemos todavía completamente claro, ¿no? En qué grado fue en cada lugar. Bueno, este mapa ya os lo puse en el tema anterior
y era el de las taifas, para que entendiésemos por qué, a qué se debían estas diferencias de tonalidades entre las taifas, ¿no? Y es que cada dinastía local, cada rey, pequeño rey de las taifas, tenía un tipo de origen. Bereberes árabes, eslavos, muladíes, etcétera. Simplemente esto es para recordarlo, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, de las antiguas marcas, que ahora son reinos de taifas, ¿no? Como la de Badajoz, que era la marca de Mérida, la inferior. La media, que es la de Toledo, que va a seguir siendo capital. Fijaos, por cierto, en la taifa de Toledo, ¿vale? Que es que en la forma que tiene sobre todo, fijaos si no se parece o no recuerda un poco a lo que es hoy en día Castilla-La Mancha. Posiblemente ese territorio, ya que llegó a ser independiente, y sobre todo por la forma que tiene, ¿no? Por el territorio en concreto que administraba, yo creo que aquí se ve claramente un antecedente, ¿no? Lejano, o un precedente de lo que es hoy la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Esto como curiosidad. Además la capital en Toledo también. Bueno, y arriba otra marca media, perdón, superior, que se había convertido en taifa, la de Zaragoza. Y como veis, pues los reinos cristianos al otro lado. Entonces aquí todavía, aunque aparecen 5, lo de los 5 reinos no se refiere a estos. Ahora vamos a ver por qué es. Vamos ahora con lo de Sancho III, el mayor de Navarra, que había logrado hacer reunir este territorio al norte, ¿vale? Que podría haber aprovechado esa división del Andaluz, pero sin embargo se divide a su muerte, que es lo que vimos en el vídeo anterior que se refería a la península ibérica, ¿vale? Entonces vemos a uno de sus hijos, Castilla, que fue el primer rey oficialmente de Castilla, que estaba separada de León en ese momento, también un rey para Navarra, y luego condes para Aragón y Sobrarbe y Ribagorza. Entonces vamos a ver cómo evolucionan esos siguientes reinos. Continuamos entonces. Aragón, heredado como reino por Ramiro I, uno de los hijos de Sancho el Mayor. ¿Qué consigue Ramiro I? Pues une a Aragón los condados de Sobrarbe y Ribagorza. Estos dos condados pirenaicos habían sido para otro hijo de Sancho III, para el menor, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, su hermano consiguió conquistarle esos territorios o quedarse con esos territorios y actualmente pertenecen a la provincia de Huesca, a Aragón. Así que eso fue para Aragón, que era muy pequeño, fue importante hacerse con esa anexión. Navarra, a pesar de ser el núcleo de poder de Sancho III, vio limitadas sus posibilidades de expansión hacia el sur. Estuvo gobernada durante algún tiempo por el rey de Aragón, o sea, hubo algunos años en los que Aragón y Navarra volvieron a estar unidos, ¿vale? Unidos y se volvieron a desunir, aunque al final sí que se desunieron definitivamente. Entonces, ¿cuál fue el problema para Navarra? Por una parte, aquí está el reino de Francia y los Pirineos, por aquí no te puedes expandir. Por el este y el oeste tiene otros reinos cristianos, que son Aragón y por aquí Castilla y León. Y al sur, su única posibilidad de expansión sería por el Ebro, pero es que esta zona de aquí, la de Zaragoza, la va a aprovechar un rey de Aragón. Entonces, cuando Aragón se haga con Zaragoza y Castilla siga también yendo hacia el sur, Navarra se va a quedar sin posibilidades de expandirse. Por eso, al final, va a volver su política hacia Francia, aunque tampoco puede hacer conquistas allí, pero digamos que va a dejar la política peninsular para centrarse más en ella misma y en Francia. En cuanto a Castilla, ¿qué ocurre? El reino de Castilla surge cuando Sancho, como os digo, III, le da este condado, porque era todavía un condado, a uno de sus hijos que fue Fernando I, y este se proclamó rey. Este fue el primer rey de Castilla oficialmente. Sabéis que antes de que fuera un reino, había sido un condado, e incluso un condado de León antiguamente, como aquí que salen con el mismo color, y que Fernán González había sido el primer conde que se había convertido en independiente. O sea, Castilla ya había conseguido ser independiente, pero los señores de Castilla no habían sido todavía reyes. El primero que fue rey fue Fernando I. Bueno, durante su reinado, como se casó con la hija del rey de León anterior, pues se vuelven a unir Castilla y León. Entonces ese es un logro de Fernando I. Sin embargo, Fernando comete el mismo error que su padre, y es que cuando muera va a dividir el reino, habiendo conseguido unir Castilla y León, va y lo divide otra vez entre sus hijos. Entonces le va a dar Castilla a uno de ellos, León a otro, Galicia a otro, que lo va a crear como reino, y a sus hijas le va a dar 2 ciudades, que luego una de ellas va a conseguir ser reina de Castilla de nuevo. Pero quiero decir que vuelven a cometer muchas veces los mismos errores estos reyes, ¿no? Y es que dividen demasiado sus posesiones. Bueno, en cuanto al reino de León, que era más antiguo, el reino astur-leonés, ¿no? O de León ya en esta época, se ve superado, a pesar de la extensión, fijaos qué diferencia, ¿no? Pero se ve superado por Castilla en importancia, porque es más activa militarmente, también porque, claro, Castilla está más expuesta a los ataques, ¿no? Y con mayor movilidad social.
Aún así ambos se mantienen vínculos tras la muerte de Fernando I y se unen y desunen cada cierto tiempo, ¿no? Como le había pasado a Navarra y Aragón. Entonces, por ejemplo, de los hijos de Fernando I, el primer rey de Castilla, aunque es verdad que al principio está dividida, uno de ellos, Alfonso VI, el rey que se supone que era el señor del Cid, pues consiguió unir de nuevo el reino, de mejor o peor forma, porque un hermano suyo acabó encarcelado y el otro asesinado, pero el caso es que consiguió volver a ser rey de Castilla y León, como su padre. Aquí lo tenéis, Alfonso VI. Tomó Toledo y esta es una fecha importante en 1085. Esta fecha, ya os digo, es una de las más importantes de esta época de expansión o de conquista, porque, claro, a nivel simbólico, Toledo había sido el reino la capital del reino visigodo. Entonces, a nivel simbólico va a ser importantísimo recuperarla, ¿no? Y aparte de eso, a nivel político y territorial, fijaos lo que ocurre. De las principales marcas que había tenido Al-Ándalus, cae la de en medio. La de en medio y seguramente la más grande, ¿no? Aunque está más o menos parecida a la de Badajoz. Pero claro, si cae esta pieza de aquí, el resto de Al-Ándalus está prácticamente a tiro. Incluso el Valle del Guadalquivir, que es la zona más importante de Al-Ándalus, por las ciudades que tiene y la riqueza de esa zona, pues todo esto está ya a tiro de los cristianos, una vez que se conquista Toledo. Pero claro, ¿qué va a pasar? Que el resto de taifas no se va a quedar parado y lo que van a hacer va a ser llamar o pedir ayuda. Seguimos avanzando, por tanto, ¿vale? O sea, Castilla, y en el momento en el que Alfonso VI es rey de Castilla y de León, que está juntas en ese momento, en 1085, consigue conquistar Toledo, pero eso va a hacer que las taifas del Andaluz, algunas de ellas, pidan ayuda a África. Aquí aparecen los almohades, pero vamos a ver ahora dos mapas para verlo un poco mejor, porque aquí el libro vuelve a resumir demasiado una etapa larga, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco lo que nos dice. ¿Qué pasa en Andalus a partir de la caída de Toledo en manos cristianas? Pues tras la conquista de Toledo, los reyes de las otras taifas se ven obligados a pedir ayuda a un pueblo de África, a unos bereberes, que son los almorávides, musulmanes que habían establecido un imperio en el norte de África. Ahora veremos el mapa. La llegada de los almorávides detuvo el avance cristiano, de hecho consiguieron derrotar al propio Alfonso VI en una batalla y lograron la reunificación del territorio andalusí hasta comienzos del siglo XII. Bueno, pues aunque hubo varios momentos de idas y venidas de los almorávides, al final consiguen hacerse con todas las taifas, vuelven a unir al Andalus bajo su poder y detienen un poco el avance cristiano. Pero, ¿cómo van a acabar los almorávides? Pues derrotados por otro pueblo bereber. Ahora lo veremos. ¿Qué pasa con Aragón? Este reino, bueno, va creciendo, porque sobre todo se queda con Zaragoza, con Alfonso I el Batallador. Cuidado con estos nombres, ¿no? Porque hay muchos nombres de esta época que van a coincidir, pero son de distintos reinos, ¿no? Acordaos, por ejemplo, de Alfonso I de Asturias. Alfonso I de Aragón y Navarra, cuando estaban juntos en este caso, conquista Zaragoza, ocupa parte del Valle del Ebro y llega hasta el sistema ibérico. O sea, lo que es Aragón actualmente, la comunidad autónoma, también va a coger forma en esta época. Y la importancia de Alfonso, aparte de para Aragón, lo va a ser también para Navarra en el sentido de que se le va a cortar la posibilidad de expansión. Y eso que estaban juntos en ese momento, pero cuando se vuelvan a separar, Navarra se habrá quedado ya sin posibilidad de continuar hacia el sur, hacia territorios musulmanes. Otra cosa importante que le pasa a Aragón después de Alfonso I el Batallador, pues que más tarde, en 1137, una princesa aragonesa, ¿vale? Porque el rey de Aragón de ese momento no tenía hijos varones, se casa con el conde de Barcelona. Ya sabéis que en los condados catalanes el principal era de Barcelona y actuaba como el señor más importante de esa zona, ¿vale? Entonces, con esta boda, con este enlace, se unen Cataluña, los condados catalanes de ese momento, y Aragón. Desde ese momento se van a llamar en conjunto Corona de Aragón. Van a ser un mismo reino. O sea, cada vez que haya descendientes, haya reyes, van a llamarse reyes condes, porque son reyes de Aragón y al mismo tiempo condes de Barcelona, condes catalanes. Aparte de eso, como vemos aquí, hay algunos de estos condes catalanes que habían conseguido territorios en Francia. Continuamos con León y Castilla. Bueno, aparte Alfonso VI sí había conquistado Toledo, continuar hacia el sur, aunque le frenaron los almorávides, como os digo. Y luego con Alfonso VII continúa, pero
como veis, los reinos se vuelven a separar, León y Castilla. Y aparte, ahora veremos también lo que pasa con Portugal, que aquí es que no lo dice y por eso estaba buscándolo y me extrañaba. Pero justamente en la época de Alfonso VI es cuando Portugal va a poner las bases como reino y futuro país independiente. O sea, era un condado de León, al igual que Castilla lo fue en su origen, pero se va a separar de León en este momento. Aquí lo tenéis, sí. Esto es lo que quería que vierais. Portugal era un condado perteneciente al Reino de León, o sea, otro territorio dentro de la monarquía astur-leonesa, pero que fue otorgado como dote, es decir, por una boda, ¿vale? Por Alfonso VI a Enrique de Borgoña cuando se casó con su hija. Creo que se llamaba Teresa, si no recuerdo mal. ¿Y qué pasa? Que el hijo de este enlace, el nieto de Alfonso VI, Alfonso I Enríquez, también otro Alfonso más, se independiza, ¿vale? Y entonces crea un nuevo... Primero se hace independiente, como había hecho Fernando González en Castilla, pero pocos años después incluso se atreve ya a llamarse rey de Portugal. O sea que fijaos cómo es el origen de Portugal. Y nada, pues para Portugal, claro, fue importante que pocos años después de establecerse como reino, consiga además hacerse con la ciudad de Lisboa, la que iba a ser su capital prácticamente desde el momento de la conquista. Bueno, esto os lo he puesto porque cuando están los almorávides aquí en la península, coincidiendo con Alfonso VI, ¿no? A finales del siglo XI, en esta época es cuando surge lo de la leyenda del Cid, ¿no? Que luego en tercero de la ESO vais a ver en lengua lo del cantar de medio Cid, si no me equivoco, que es la parte, en fin, de poema, ¿no? Esa parte más legendaria, pero hoy en día sí que sabemos pues, que el Cid tuvo tropas militares, por lo visto era un vasallo del rey de Castilla y luego de Castilla y León, como Alfonso VI. No sabemos muy bien qué pasó entre ellos dos, ¿vale? Porque hay mucha leyenda al respecto. Pero en cualquier caso, el Cid actuaba mucho de por libre. Rodrigo Díaz de Vivar, que es como se le conoce. Y lo de Cid viene precisamente porque los musulmanes llamaban Sidi o Señor. Y es que el Cid parece que tenemos más o menos claro hoy que tenía tropas, era un mercenario y tenía tropas militares, tanto de cristianos como de musulmanes, a su servicio. O sea que fijaos, de ahí le viene lo del apodo del Cid, ¿no? De Señor, de Sidi. Y también sabemos que el Cid consiguió conquistar Valencia, la taifa de Valencia, la antigua taifa, a ver si la podemos ver, ¿veis? Más o menos. Consiguió conquistarla y hacerse señor él mismo del propio territorio que había conquistado. De ahí el señorío del Cid. Una vez que murió, su mujer lo mantuvo durante algunos años, pero al final los almorávides consiguieron conquistarlo, por lo que ese territorio se volvió a perder para los cristianos durante algún tiempo más. Pero bueno, esta es la curiosidad de esa leyenda del Cid, que tiene parte de leyenda, como os digo, pero también parte de realidad, y es que este personaje existió. Actualmente su tumba está en la Catedral de Burgos, por si alguna vez la visitáis. Bueno, vemos aquí al Imperio Almorávide, con todos los territorios que consiguió unir, esas taifas, ¿no? Y también estos de Zaragoza, que estaban a su servicio. Y aquí lo vemos en conjunto, ¿vale? Porque viéndolo así solo, vemos que está el Andalus unido, pero no vemos mucho más, ¿no? Pero este llegó a ser el Imperio Almorávide. Habían fundado la ciudad de Marrakech, una de las más importantes de Marruecos en la actualidad, y la habían convertido en su capital. Otro ejemplo más de capital que está más o menos centrada, ¿no? Centrada en lo que es un imperio que va prácticamente hasta Senegal, más o menos. Parte del norte de África, Argelia incluida, y bueno, toda el Andalus prácticamente. ¿Qué es lo que va a pasar con los almorávides? Que va a llegar un momento en que otro pueblo, que se llama almohades, que han aparecido por ahí también, y también son bereberes y musulmanes, pues van a llegar a Marrakech, la van a conquistar y van a asesinar al emir, si no me equivoco, al emir almorávide. O sea que este imperio va a ser reemplazado en pocos años por otro imperio similar, también de bereberes, pero de otro pueblo distinto, los almohades. Entonces, durante ese tiempo que pasa esto en África, ¿qué va a pasar? Que al Andalus, como se pierde el control almorávide sobre esta zona, se va a volver a dividir otra vez en taifas. Las segundas taifas se llama. Cosa que van a aprovechar, lógicamente, algunos reyes cristianos para hacerse con el territorio. Por ejemplo, Alfonso I el Batallador de Aragón aprovechó ese momento para conquistar Zaragoza y otras poblaciones de la actual Aragón. Bueno, hasta aquí hemos visto esa parte. Continuamos. Durante la segunda mitad del siglo XII, los reinos cristianos tuvieron que hacer frente a los almohades. ¿Vale? Otro pueblo bereber que os digo, que habían luchado contra los propios almorávides y se habían hecho con su propio imperio. Entonces, ¿qué hacen los almohades? Aprovechan de nuevo las taifas que vuelve a haber, las segundas taifas,
y la unen otra vez. O sea, es muy similar a lo que habían hecho los almorávides antes, pero por los almohades. Vuelven a conquistar las taifas que todavía quedan y, bueno, la capital no está del todo claro, pero sí que hicieron de Sevilla una ciudad muy importante. Por lo menos dentro de Al-Ándalus la hicieron lo que es capital de ese territorio que ellos dominaban, de Al-Ándalus, el momento más esplendoroso de Sevilla, la Sevilla musulmana, quiero decir. Aquí lo tenéis también, sí. Capital en Sevilla, pero ya os digo, más bien respecto a Andalus. Nuevamente, al igual que los almorávides, obstaculizó la expansión de los reinos cristianos, es decir, frenó esa expansión, sobre todo pues, tanto en el Tajo como en Sierra Morena, como veis aquí, pero llegó otra batalla importante que tenemos que controlar. O sea, repasamos un momento, ¿no? Hemos dicho 1031, que es cuando cae el califato de Córdoba y llegan las taifas. 1035, que es cuando muere Santo III el Mayor. Luego tenemos 1085, que es cuando Alfonso VI de Castilla y León conquista Toledo y entonces las taifas piden ayuda a los almorávides. Los almorávides al final son derrotados por los almohades, hay unas nuevas taifas, vienen los almohades, también consiguen lo mismo, prácticamente, ¿no? Como si fuera una copia de lo que habían hecho los almorávides, muy similar, hasta que llega el 1212 y Alfonso VIII, rey de Castilla, consigue derrotarlos. Bueno, Alfonso VIII más una coalición en la que también participaron, pues, por ejemplo, Navarra y Aragón y también soldados franceses. Incluso Portugal, si no recuerdo mal. O sea que fue una coalición cristiana contra un ejército musulmán enorme. Y ahí sí que esa fecha, 1212, más todavía que la de Toledo, esta fecha sí que va a ser importantísima, va a ser el punto de inflexión, porque a partir de esa fecha los musulmanes nunca se van a recuperar. O sea, cuando Toledo había caído en 1085, con esa ayuda de los almorávides consiguen detener a los cristianos e incluso recuperar parte de lo perdido. Luego con los almohades vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Al-Ándalus vuelve a ser fuerte al estar unida de nuevo. Pero a partir de 1212 ahí sí que la caída es imparable y además, por donde ocurre esta batalla, ¿vale? A la altura de la provincia de Jaén, ¿qué ocurre? Que se abre a los reinos cristianos el valle del Guadalquivir, sobre todo al reino de Castilla. Es decir, esa zona tan rica del Andalus, la más importante, ¿no? De Córdoba, Sevilla, ciudades como Cádiz, etcétera, y se abre a ellos. O sea que a partir de ahí Al-Ándalus va a ir a menos, a menos, a menos. Por cierto, después de la derrota, pocos años después, los almohades también son destruidos por otro pueblo más, que son los benimerines, otros bereberes. O sea, se pelean siempre entre ellos. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a volver a dividir el Andalus en taifas, los terceros reinos de taifas. O sea que ha habido 3 periodos de taifas, como os digo. Vale, aquí tenéis la fecha importante de las Navas de Tolosa, con el territorio que habían conseguido unir los almohades, con las Baleares incluidas, por cierto. Y aquí tenéis pues cómo llegó a ser el imperio de los almohades. Similar, como veis, al de los almorávides, quizá no tan al sur, un poco más hacia el este, pero en fin, entre el norte de África y Al-Ándalus, como veis. O sea, muy similar, ¿vale? Con las distintas expansiones. Ya os digo que son sustituidos por los benimerines, otro pueblo más. Y eso sí, vamos a aprovechar que hemos hablado de ellos, almorávides y almohades, para hablar del arte también. De los almorávides no hay mucho, pero sin embargo de las taifas y almohades sí que hay más obras conocidas. Entonces, de las taifas, por ejemplo, tenemos edificios como la Aljafería de Zaragoza, donde está ahora la sede de la región de Aragón, si no me equivoco. También os recomiendo visitarla, si podéis. Y ahí que va a pasar que va a haber un arte similar al del Califato de Córdoba en su última etapa, pero incluso va a ser más recargado todavía, más decorado. ¿Vale? Entonces, lo que más va a destacar entre las taifas, aunque son muchísimas, ¿no? Y hay también algunas diferencias a nivel local, pues van a destacar, por ejemplo, elementos como estos arcos lobulados o polilobulados, que ya los vimos en el tema anterior, si lo recordáis. En cuanto al arte almohade, este imperio africano, después de los almorávides, pues destacan por usar los ladrillos, muy típicos de las construcciones islámicas, y por el uso de decoración geométrica. ¿Veis ahí estas formas geométricas? Esto se conoce como sebka, es una especie de decoración de tipo otro relieve más, ¿no? Del arte islámico, pero muy típico del norte de África, de los bereberes. Y de edificios importantes, pues aquí tenemos los dos más importantes sin duda del arte almohade, por lo menos en España, ¿no? Porque allí en Marruecos y Argelia también hay algunos ejemplos similares por ejemplo, este minarete, pero estos son los que tenemos en España. Entonces, la Torre del Oro de Sevilla, que era una torre defensiva, no tenía esta parte de arriba, ¿vale? Pero sí que estaba toda esta parte de aquí, fijaos, con esa forma poligonal.
Y eso sí, al otro lado del Guadalquivir había otra torre como esta. Entre las dos tenían una cadena de hierro para que no pudiesen pasar los barcos enemigos. Pues esto lo habían hecho los almohades, como os digo. Y por otra parte está lo que ahora es el campanario de la Catedral de Sevilla, también muy famoso, ¿no? La Giralda, que llegaba entonces hasta aquí. O sea, lo del campanario fue añadido después, lógicamente, por los cristianos, porque los musulmanes, como sabéis, no utilizaban campanas, sino que llamaban a la oración, por balcones como estos de aquí, ¿no? ¿Os acordáis de los almuédanos? Pues hasta aquí llegaba la Giralda de entonces. Estos son los edificios más importantes, como os digo, de los almohades. Bueno, cuando los almohades son derrotados por los cristianos y también por los berimerinos en África, se vuelve a dividir en taifas, una vez más. Una de esas taifas, de las terceras taifas, va a ser la de Granada, que se va a convertir en un nuevo reino, como os digo, ¿vale? Ese va a ser el último, de hecho, de los reinos musulmanes del Andalus, la última parte. ¿Qué dinastía? La nazarí. Entonces, lógicamente, de Granada lo que vamos a destacar va a ser la Alhambra. Otro lugar, vamos, impresionante que si podéis visitar, pues está completamente recomendado. De hecho, del Octavio Cuartero este año iba a haber una excursión allí, que al final se suspendió, pero probablemente la podáis hacer vosotros cuando a lo mejor estéis en cursos más avanzados. Así que si podéis hacerla, os lo recomiendo completamente. Se podría hablar muchísimo tiempo sobre la Alhambra, porque tiene muchísimas cosas, pero bueno, vamos a quedarnos un poco en resumen, que siendo un palacio defensivo en principio, ¿no? Una fortaleza defensiva y luego palacio de los reyes nazaríes de esa dinastía, pues al final va a ser una maravilla, ¿no? de recinto por la utilización de jardines, pero también por la decoración y las fuentes que hay dentro de ella. Aquí tenéis algunos ejemplos más, ¿vale? El patio de los leones, por ejemplo, que ahora se ve así, pero en su momento se ve que hubo aquí como una especie de jardines y unos canales de agua que simulaban los ríos del paraíso islámico. Y en cuanto a la sala de los abencerrajes, veis ahí una decoración con mocárabes, aquí sí que se ve un poco mejor. Y si recordáis, pues esto era como esa especie de estalactitas, ¿no? De yeso. En cuanto al arte mudéjar, tenemos que decir quiénes son los mudéjares. Bueno, lo de mudéjares habría sido otro concepto más si hubiéramos puesto más de 10, ¿vale? Entonces, igual que hablábamos de los muladíes o mozárabes, os acordáis de lo que era cada cosa, ¿no? Los muladíes eran los que se habían convertido, cristianos que se habían convertido al Islam cuando la conquista de Al-Ándalus, y los mozárabes habían sido los cristianos que habían mantenido su religión dentro de Al-Ándalus. Pues los mudéjares van a ser los musulmanes que mantengan su religión cuando los conquiste los reinos cristianos. Por ejemplo, cuando Alfonso VI conquiste Toledo, algunos habitantes de Toledo van a seguir siendo musulmanes, o muchos habitantes de Toledo van a seguir siendo musulmanes. Entonces se les va a llamar mudéjares, como os digo. ¿Qué es lo que va a destacar en esta época? Pues, como sabéis, si recordáis de un vídeo anterior, más o menos en la época esta de Alfonso VI, ¿no? El siglo XI, en Europa va a estar de moda el románico, y por supuesto también el norte de la península. Entonces se va a mezclar en parte ese estilo románico con algunos elementos del arte islámico, que por otra parte había algunos parecidos como estos de los alcorciegos, ¿vale? Entonces tenemos varios ejemplos en León, en Toledo tenemos también unos cuantos, en Aragón. En Aragón también hay un mudéjar muy especial, en el que destacarían, por ejemplo, las torres de Teruel, si lo visitáis también alguna vez, que hay varias torres de este tipo, así muy decoradas con azulejos, este tipo de ventanas, otra vez esa decoración que os decía antes, ¿no? Parecida a la de la Giralda, ¿veis? Esas formas geométricas. Bueno, más o menos, se combinan unos y otros estilos. Pero esto, por ejemplo, esta torre ya no es una torre de un minarete, sino que, aunque lo hayan hecho musulmanes, constructores quiero decir, ¿no? Ya sirven para los cristianos. Esta, por ejemplo, es como veis, un campanario de una iglesia, una torre de una iglesia. Y nada, pues tenemos algún ejemplo más, como el Alcázar de Sevilla, que era de un rey cristiano, pero también usó constructores musulmanes porque le gustaba mucho el estilo de lo que era la Alhambra, que la había visitado. Y asimismo, en lugares como en Toledo, que hay dos de ellas, se construyeron sinagogas, o en Córdoba, que también tenemos otra, con el estilo, pues podríamos decir, del arte islámico, pero enfocado al judaísmo, ¿vale? Que eso, claro, es una fuente primaria en el sentido de que, como veis aquí, es un testimonio de que las tres religiones y culturas estuvieron juntas durante algún tiempo. Bueno, continuamos. Ahora es cuando la conquista, como os digo, a partir de 1212 ya va rapidísima la conquista, ¿vale? La batalla de las Navas de Tolosa fue una victoria decisiva, como veis, porque el valle del Guadalquivir se abre ya a los cristianos. Vamos a seguir reino por reino.
Por cierto, este sí que es el momento, ahora que lo vemos, cuando hablamos de los 5 reinos, a ver si lo vemos mejor en el mapa anterior, mejor que aquí. Sí, este es el momento de los 5 reinos, que antes no había olvidado decir. Cuando hablamos de los 5 reinos en el siglo XI, nos referimos al momento en el que ocurre esta situación. Portugal ya es un reino independiente, León también lo sigue siendo, aunque se le han separado Castilla y Portugal, que son 3 reinos distintos. O sea, de haber sido el mismo, está dividido en 3 reinos distintos. Luego tenemos el reino de Navarra, que se ha quedado ya aislado. Y por otra parte tenemos al de Aragón, que se ha unido a los condados catalanes, que son la corona de Aragón. Entonces, por eso se le llama, como os digo, la península de los 5 reinos en este momento. Aunque luego al final del vídeo os diré también otra cosa al respecto. Seguimos con la evolución. A finales del siglo, o sea, hasta mediados del siglo XIII. Portugal llega hasta el sur, hasta lo que es ahora el Algarve, ¿vale? Conquista Faro y ya no, como está el Atlántico, pues ya no puede ir a más a Portugal. Y se queda prácticamente el país tal cual es el de ahora. León y Castilla, otra fecha importante de la que tenemos que recordar. Poco después de 1212, que lo había conseguido el rey de Castilla, Alfonso VIII, es decir, que estaba separada Castilla de León, pues pocos años después, sus sucesores por fin consiguen que se unan los dos reinos, ¿vale? Sobre todo con Fernando III el Santo, que es el que conquista Sevilla. Algunos de vosotros en el trabajo anterior hablasteis de la conquista de Sevilla, por ejemplo, y ya sabéis quién es Fernando III, ¿vale? O sea que este rey, aparte de conquistar Córdoba y Sevilla, o sea, aparte de conseguir el Guadalquivir, que es importantísimo, ¿no? O lo era para Al-Ándalus, mejor dicho, consigue también unir por fin, ya para siempre, a Castilla y León. O sea, después de esta fecha, nunca más se va a separar y desde entonces se va a llamar, como veis aquí, Corona de Castilla. ¿Vale? Quedaos con ese nombre porque el año que viene, cuando veáis en la época de los Reyes Católicos, vais a empezar por aquí, con lo de la Corona de Castilla. Bueno, se une en 1230, ya os digo, fecha que hay que recordar, y conquista las dos grandes capitales islámicas. Córdoba, otra cosa psicológica, ¿no? Porque Córdoba había sido la capital del Valiato, del Emirato Independiente, del Califato de Córdoba, y fijaos, cae en manos de los cristianos, sin mucha dificultad, y Sevilla sí que tardó un poco más porque tenía buenas defensas desde la época de los almohades, pero también la consiguen. Y un poco más, y más o menos por esa época, como veis ahí, Murcia. Esto lo de Murcia es curioso, porque en principio se supone que Aragón debería haber seguido por aquí, y hoy en día a lo mejor, si eso hubiera sido de esa manera, Murcia hablaría catalán también, como ocurre por ejemplo en la Comunidad Valenciana o en las Islas Baleares. Sin embargo, hubo un tratado por ahí entre Castilla y Aragón, por el que al final este territorio de Murcia quedó en manos de Castilla y nada, por eso se habla castellano allí, y el reino de Granada fue conquistado finalmente por Castilla. O sea que la historia, como os digo, tiene momentos en los que podía haber un pequeño detalle, como puede ser un tratado, podría haber cambiado la historia en muchos sentidos. Seguimos. En cuanto a Navarra, ya sabemos que no ha quedado aislado y se vuelve hacia Francia. Total que al final una dinastía francesa, los Champaña, son los que pasan a ocupar el trono navarro. Y además de eso, ¿vale? Consiguen también los navarros algunos territorios o feudos que eran en ese momento o que habían sido pertenecientes al reino de Francia. Pero sabéis que Francia estaba súper dividida en esos feudos, ¿vale? Entonces Navarra va a estar ahí bastante unida a Francia. Aragón. Bueno, pues tras la derrota de Muret, esto también sería interesante de explicar, pero es muy largo y no nos da tiempo, pues pierden ahí esos territorios que tenía más que Aragón, los condados catalanes en Francia, es decir, la corona de Aragón en conjunto, pues los pierden a partir de ese año, ¿vale? Y además incluso muere el rey conde de Aragón, que es Pedro II, muere en la batalla. Pero después de él llega uno de los más importantes de la historia de Aragón, un nombre que debemos controlar, Jaime I, que conquista las Baleares y también la Comunidad Valenciana. Vale, o sea que, ya os digo, decisivo el reinado de Jaime I. Más cosas de Jaime I, pues en la ciudad de Villarreal, que seguramente que os suena por el equipo de fútbol, la fundó él, por ejemplo, la construyó él, la fundó, como os digo. Y aparte de eso, hizo un tratado con el rey de Francia de su momento, por el que Jaime renunciaba a esos antiguos territorios perdidos por Aragón, o sea que los daba ya por perdidos para Francia, pero lo reconocía oficialmente, y a su vez, otra cosa importante, el rey de Francia reconocía que Cataluña
estaba dentro de Aragón también, o sea, como que los condados catalanes ya no pertenecían a Francia. Esto es importante porque si os acordáis, desde los tiempos de la marca hispánica, los condados catalanes oficialmente, ¿vale? En la teoría eran feudos de los reyes carolingios y luego franceses. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no pudieron ejercer apenas poder sobre Cataluña y actuó prácticamente como si fuera independiente, ¿no? Pero hasta que no llegó ese tratado de Jaime I, no se desligó oficialmente Cataluña de Francia en aquel momento. En cuanto al andaluz, como vemos, en 1250, fijaos, del territorio que había aquí, pues en apenas menos de 40 años, se queda ya reducido prácticamente simplemente a Granada, que englobaría la provincia de Granada, Málaga y Almería sobre todo, esos tres territorios actuales, dirigido por los nazaríes. Bueno, más conceptos que habrían sido de examen si no fuera porque tenemos muchos, ¿no? Esto es importante también, de todas formas. Puede salir como preguntas de tipo test. La repoblación consistió, como veis, en la ocupación de esos territorios ganados a los musulmanes con población cristiana del norte, ¿vale? De todas las partes del norte. De eso también tenemos pruebas, por cierto. Entonces vamos a ver rápidamente algunos de ellos. Bueno, la presura o aprisio, según el territorio, que era dar tierras en propiedad a aquellos que se atreviesen a tomarlas, ¿vale? Eso era, por ejemplo, en territorios despoblados y expuestos al peligro en principio. O sea que al que se atreviera a tomar una tierra para sí mismo, se le daba esa tierra, ¿vale? Los concejos. Los concejos son como pueblos, asentamientos concentrados, que pueden ser nuevos muchas veces, de nueva fundación, como Villarreal, a los que el rey les concede un fuero, es decir, como una serie de privilegios municipales. Como veis aquí, da lugar a ciudades con un gran territorio dependiente o alfoz, que incluso en el futuro se van a convertir en provincias, como veis aquí. Salamanca, Soria, Segovia, Ávila, en fin, hay muchos ejemplos de este tipo, de ciudades que se hacen importantes. Esto, como os decía en otro vídeo, es una diferencia importante respecto a Francia u otros territorios de Europa. O sea que aquí las ciudades en la península ibérica se van a hacer importantes. Repartimiento, otro distinto. A cada poblador, tras las nuevas conquistas, se le otorgaba una serie de tierras, un lote de tierras. ¿Vale? Por ejemplo, en el Guadalquivir pues tenía tanto campos de cereal como olivares, que había muchos en esa zona, al igual que ahora. Pero al ser una zona fronteriza, porque fijaos aquí, aunque solamente quede Granada, esas zonas de Sevilla, Córdoba, Jaén y Murcia también están expuestas también a ataques, a posibles ataques de los musulmanes. O sea que es que tiene peligro, ¿no? Esta zona de aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que muchos de los que habían conseguido lotes de tierras, ¿qué hacen? Los venden o los ceden a los privilegiados, a nobles y clero, porque estos tenían más recursos y podían defenderlas mejor. Por ejemplo, los nobles, las órdenes militares, podían defender con las armas esas tierras. Bueno, esto parece una tontería ahora, un pequeño detalle, sin más, ¿no? Una anécdota, pero esto va a ser muy importante y acordaos luego en cursos posteriores, como cuarto de la ESO o segundo de bachiller, porque eso va a provocar que Andalucía, o gran parte de las tierras de cultivo de Andalucía, queden en manos de muy pocos propietarios, muy pocos de ellos, ¿vale? Y esto viene de aquí, de que en vez de quedarse muchos pobladores, pequeñas tierras cada uno, en Andalucía se acumularon las tierras en muy pocos propietarios, como veis aquí, nobles y clérigos. Entonces, eso en el futuro va a ser un grave problema porque muchos agricultores andaluces no van a tener tierras propias. Así que ya veréis luego más adelante qué problemas hubo con ello. En cuanto a la capitulación, pues bueno, esto por ejemplo ocurría cuando se conquistaba una ciudad islámica, como pudo ser Toledo, y se respetaba a los musulmanes que estaban viviendo en ella, o sea que pueden seguir viviendo. Y de ahí se les llamó mudéjares, que hemos visto antes ese estilo, ¿vale? El de los mudéjares. Eso no ocurrió siempre, porque como veis aquí en el Valle del Ebro sí que se dio, o en Toledo, si no recuerdo mal también, en Valencia, pero sin embargo en Córdoba y Sevilla no. Cuando se conquistaron Córdoba y Sevilla directamente se les dejó salir a toda la población musulmana. Pero bueno, en los casos en los que sí que se quedó, pues es la capitulación o rendición, que es una palabra que ya no debería sonar, porque la capitulación fue uno de los sistemas por los que los musulmanes a su vez habían conquistado parte del reino visigodo antiguamente. La capitulación es la rendición, básicamente.
Bueno, y en cuanto a economía, pues nada, el carácter fronterizo que decimos hace que en vez de la agricultura se haga más importante la ganadería. Porque la ganadería, si recordáis el tema del sector primario, vimos que había varios tipos, ¿no? La que está estabulada o estante, y luego está la nómada y la trashumante. Pues aquí en la península se puso muy de moda la trashumante, como ya os dije, ¿no? ¿Os acordáis de aquel concepto que hablábamos de las cañadas reales? Pues tiene que ver en parte con esto, no solamente por las estaciones del año, que también tiene que ver con ello, sino por las circunstancias históricas de ese momento. Las órdenes militares también podemos hablar de ellas, un poco. Esto me hubiera gustado hablar más de ello, ¿no? De haber podido verlo en profundidad, pero como no hemos visto las cruzadas ni nada, pues lo voy a pasar un poco más rápido esto. Y nada, de aquí simplemente os voy a poner un concepto que va a ser el de la mesta. Las lonjas, por ejemplo, de comercio, la corona de Aragón, eso también fue importante, pero ya os digo, es que vamos a tener que repasarlo rápido. Y sí que os dejo aquí un nuevo concepto. La mesta, ¿qué es esto de la mesta? Pues el honrado Concejo de la Mesta fue una asociación creada en 1233 por un rey de Castilla, Alfonso X el Sabio, por el que los pastores y ganaderos tenían juntas o reuniones anuales para tratar de los negocios de la ganadería y también para distinguir y separar a los animales que se habían encontrado por ahí por el campo, lo que se llaman ahora los mostrencos, ¿vale? O sea, pero que eso, quiero decir, para la época en la que fue una organización muy bien hecha y tuvo importancia económica bastante alta durante tiempo, para el Reino de Castilla. Aquí os dejo también un mapa de las cañadas, ya que lo vimos en el tema del sector primario y ahora lo volvemos a repasar con esto de la mesta, pues para que veamos, ¿no?, cómo esas cañadas van en torno a esta zona que hemos visto antes, que es la que en la época en la que se crea la mesta, 1273, pues se cumple más o menos la situación política que estamos viendo aquí y territorial. Queda Granada simplemente sin conquistar, pero lo demás ya está en manos de Castilla y por eso se ven aquí estas rutas. Bueno, siglos XIV y XV tenemos que verlos más rápido todavía porque si no esto va a ser demasiado largo. ¿Y qué pasa? Que como ya está casi todo al Andaluz conquistado, pues empieza a haber problemas entre los propios reinos cristianos, guerras entre ellos. A veces entre los reinos, como os digo, por ejemplo Aragón y Castilla lucharon de vez en cuando, ¿no? O Castilla y Portugal también, pero también guerras civiles dentro de los propios reinos. Eso sí, ¿por qué también? Y eso lo veréis el año que viene. Por la rivalidad entre nobleza, volvemos al tema del feudalismo, y monarquía. Claro, los nobles querían lógicamente mantener su poder, mientras que los reyes, apoyándose en las ciudades, que eso ya lo dijimos el otro día, querían todo lo contrario, restar el poder a la nobleza y ser ellos más poderosos, como habían sido muy antiguamente, ¿no?, antes del feudalismo. Bueno, en Castilla, ¿qué podemos destacar? Pues nada, la guerra civil entre Pedro I el Cruel, le llamaban así de apodo, y Enrique Trastámara, que lo que podemos decir aquí, lo más importante, ¿vale?, para ir más en resumen, es que va a entrar una nueva dinastía en Castilla, que va a ser la de los Trastámara. ¿Por qué lo señalo esto? Porque los reyes católicos, tanto Isabel como Fernando, que son de Castilla y Aragón respectivamente, van a ser de la familia Trastámara. O sea, es una de las dinastías más importantes de la historia de España. En cuanto a Aragón, bueno, nuevamente vuelve a morir un rey aragonés que no tiene hijos varones, pero es que tampoco tiene hijas, o sea, directamente no tiene hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se convoca una asamblea de representantes de Valencia, Cataluña, las Baleares, ¿no?, de varios territorios de Aragón, de varias ciudades importantes de toda la corona de Aragón, y deciden en el compromiso de Caspe, que eso lo veréis más en segundo de bachiller en Historia de España, pues deciden que un infante de Castilla, de la familia de los reyes de Castilla, de los Trastámara, sea el nuevo rey de Aragón. ¿Vale? O sea que esto fue una decisión sorprendente en su momento, y es lo que conllevó es que la dinastía Trastámara estuviese al mismo tiempo en Castilla y en Aragón. Eso, por ejemplo, va a facilitar las cosas para que en el futuro Isabel y Fernando lleven a cabo sus planes de unión no de los dos reinos en sí, pero sí bajo su reinado de ellos, bajo su matrimonio. Bueno, y esto para recordar otro día, lo de las cortes estamentales, ya lo dijimos en el concepto, así que lo voy a pasar muy rápido. Las primeras cortes que tenemos aquí en España fueron las de León, en 1188. ¿Vale? Representantes de las ciudades de nuevo. Y como hemos visto antes que los reyes estaban
contra los nobles, pues gracias a estos representantes de ciudades, los reyes consiguen apoyo, un contrapeso importante, tanto a nobles como clérigos. Luego en Aragón también hubo cortes, y allí esas cortes fueron más, por así decirlo, de una forma un poco irregular, fueron más puñeteras para los reyes, porque normalmente no les dejaban aprobar muchas leyes. O sea, las de Castilla más o menos eran bastante favorables a los reyes y no tanto a los nobles, y sin embargo en las cortes de Aragón, porque eran de otra forma, ahí los nobles tenían mucho más poder, más peso, y eso fue problemático también después. Bueno, y vamos con Aragón, que una vez que se queda, claro, le va a pasar como a Navarra en parte, ¿no? Cuando llega a Murcia, como han hecho ese tratado con Castilla, Aragón ya no puede continuar por la península y entonces se lanza al Mediterráneo. Jaime I ya había conquistado las Baleares, pero es que después, por varias circunstancias históricas, van a quedarse tanto con Sicilia como con Cerdeña, luego incluso con la mitad sur de Italia, nada menos, ¿vale? Lo que es el reino de Nápoles, e incluso por unos antiguos mercenarios catalanes que habían luchado ayudando al Imperio Bizantino, pues se habían quedado incluso con algunos ducados en medio de Grecia. Esto es muy, muy curioso. Los ducados de Atenas y Neopatria. Así que fijaos cómo llegó a ser Aragón en su máxima expansión. Un reino mediterráneo completamente. Aquí tenéis también otra imagen. Y no solamente los territorios, sino las rutas comerciales que consiguieron. Que tenían, por supuesto, también tratos con Oriente. Por lo que en ese momento el reino de Aragón, que si bien en cuanto a recursos dentro de la península a lo mejor era un poco escaso, ¿no? Porque tenía pocas tierras, era muy muy rico gracias a esta situación marítima y comercial. Bueno, y ya estamos a punto de terminar el vídeo. Tenemos también pues que al igual que pasó en Europa, sobre todo en el siglo XIV, pues aquí también hubo enfrentamientos en la península. Además lo de la peste negra que ya lo vimos, ¿no? En el siglo XIV, en 1348 sobre todo. Y en cuanto a otros conflictos, los sociales, pues hubo sobre todo entre nobles, incluso entre ellos mismos, como veis. Nobles, eso sí, hay que decir también, de más que distintos bandos, como si fueran familias, eran entre distintos rangos, ¿vale? Porque os acordáis que de la nobleza dijimos que estaban la alta y la baja nobleza, pues incluso media nobleza, ¿no? En algunos casos, pues hubo más bien enfrentamientos entre unos y otros, porque en algunos casos, por ejemplo en Galicia, los de la baja nobleza, los hidalgos, eran bastante pobres, a pesar de ser privilegiados. Entonces hubo algunas pequeñas guerras o rebeliones entre ellos. Antiseñoriales también, como el campesinado, y de esto hubo varios ejemplos, pero ya os digo, esto quiero ir muy rápido porque lo vais a ver luego detenidamente en segundo de bachiller, como la de los irmandiños en Galicia, que de eso por cierto tenemos fuentes primarias. En las ciudades también hubo alguna, por ejemplo en Barcelona, y estas sí que son más conocidas, son las religiosas, y también las comentamos el otro día. A raíz de la peste negra, os recuerdo que en muchos lugares de Europa se le echó la culpa a los judíos, como de haber envenenado los pozos y tal para provocar la enfermedad, ¿no? Entonces ese tipo de ideas pues también calaron mucho en España, aparte de que se les echaba la culpa de haber ayudado a los musulmanes, ¿no? De haber colaborado con ellos, entre otras cosas. Y claro, pues hubo pogromos o matanzas de judíos, no solamente en ese año, sino antes. Este fue uno de los peores, pero más o menos durante el siglo XIV hubo bastantes matanzas de judíos y prácticamente por cualquier lugar de la geografía peninsular, porque ocurrió tanto en Aragón como en Castilla y León. Y nada, pues como estamos con 5 reinos, os dejo el mapa de la situación en la que os lo vais a encontrar en el próximo curso, en tercero de la ESO. Cuando vayáis con los reyes católicos, más o menos hacia 1474 o 1479, que es cuando se casan los reyes católicos y cuando Isabel empieza a ser reina, por fin, ¿vale? Pues que la situación va a ser esta. Vamos a tener una corona de Castilla, porque ya están León y Castilla juntos, que ya se ha expandido casi todo lo que podía, solamente queda Granada. Por otra parte está Aragón, la corona de Aragón, que como sabéis aparte tiene también territorios por el Mediterráneo. Está el reino de Navarra, con algunos feudos en Francia y tal, ¿no? Pero que ya se ha aislado mucho de lo que es la política peninsular. Está el reino de Portugal, que si bien ha llegado a su expansión terrestre, pues se ha lanzado al mar para seguir haciendo descubrimientos y es rival de Castilla. Y por otra parte está el último reino de Al-Ándalus, que es el reino de Granada. Así que como son 5 reinos también, pues ahí lo dejamos.
Y una última frase que tiene que ver con el feudalismo y con el Cantar de Mio Cid, la poesía que estudiaréis el año que viene, pues os dejo esta frase de un verso. Dios, qué buen vasallo hubiera sido el Cid si hubiera tenido buen señor. Eso es todo por hoy.